Ahora veamos la fecundación. Ustedes tienen que conocer el concepto de fecundación. Básicamente el concepto de fecundación es un proceso biológico mediante el cual se unen el óvulo y el espermatozoide para formar una nueva célula llamada huevo o cigoto, ¿sí? Ahora bien, ustedes tienen que recordar, después de la ovulación, se libera el ovocito secundario, el cual es captado por las trompas de falopio, ¿sí? Y este ovocito secundario tendría a moverse en este sentido, a desplazarse en este sentido, ¿bien? Es decir, desde las trompas de falopio hacia el útero. Por otro lado, los espermatozoides que fueron depositados tras la eyaculación en el coito, en la vagina, se van a tender a mover en este sentido, ¿bien? Hacia las trompas de falopio, ¿sí? Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué llegan tan pocos espermatozoides hacia las trompas de falopio. Porque en realidad a nivel de la vagina, cuando se produce la eyaculación, son liberados 350 millones de espermatozoides, es decir, un montón. Pero solamente muy pocos van a llegar hacia el tercio distal de la trompa de falopio para poder contactar con el ovocito. Y solamente uno puede fecundar. Ustedes se preguntarán por qué sucede esto, por qué no llegan todos. Y básicamente no van a llegar todos los espermatozoides porque muchos de los espermatozoides van a ser atrapados por barreras físicas, como por ejemplo el moco del cuello uterino o de la unión útero-tubaria, ¿sí? Van a quedar atrapados en estas barreras físicas, con lo cual no van a poder llegar. Y además también la acidez de la vagina, de la propia vagina, va a destruir a estos espermatozoides, con lo cual van a llegar menos todavía. Es decir, que básicamente, en realidad, suelen llegar a las trompas de falopio, hacia el tercio distal, digamos, de la trompa de falopio, al ovocito, entre 100 espermatozoides aproximadamente. Y solo uno puede fecundar, ¿sí? Perfecto. Ahora también tenemos que conocer que esto de ovocito secundario y estos espermatozoides se mueven o se trasladan, mejor dicho, por medio o gracias a las contracciones y relajaciones coordinadas de estructuras de la capa muscular como de la vagina, del útero y de las trompas de falopio. Estas contracciones y relajaciones de las capas musculares de estas estructuras le permiten a los gametos femeninos y a los masculinos, en este caso el espermatozoide y en este caso el ovocito secundario, poder desplazarse, ¿sí? Otro dato también que les tengo que decir es que el ovocito secundario puede ser fecundado hasta 24 horas después de la ovulación. Después de estas 24 horas, el ovocito va a envejecer y va a morir, por así decirlo. Por lo cual, o con lo cual, mejor dicho, la fecundación tendría que producirse forzosamente dentro de este lapso de tiempo, dentro de estas 24 horas. ¿Bien? Perfecto. Ahora veamos mejor las estructuras de estos gametos masculinos y femeninos. Bien, veamos un poco de la estructura del espermatozoide y del ovocito secundario. Si vemos la estructura del espermatozoide, nos podemos encontrar con esto. El espermatozoide ya tiene una cabeza, un cuello, una pieza intermedia, una pieza principal y una cola. Todo esto obviamente corresponde a lo que es el flagelo del espermatozoide. Si hacemos una vista un poco más detallada de la cabeza, nos encontramos con esto, ¿sí? Básicamente podemos observar acá a la envoltura nuclear, a las vacuolas nucleares, al núcleo, al espacio acrosomal interno, al espacio acrosomal externo, a la membrana celular, bien, que estaría toda en la superficie, al centriolo, al acrosoma posterior, a las mitocondrias que vemos acá, ¿sí? Al costadito, entre otras estructuras. Lo que yo quiero que destaquen es esto que está acá, que es el acrosoma. Esta estructura, este acrosoma, contiene diversas enzimas que son muy importantes para que el espermatozoide pueda penetrar y pueda tomar contacto con la membrana plasmática del ovocito. Bien, eso quiero que destaquen por ahora.
En lo que respecta al ovocito secundario, está compuesto por una capa de células foliculares unidas por ácido hialurónico que corresponden a la corona radiante o corona radiada, ¿sí? Es esto que está acá. Bien. También el ovocito secundario contiene lo que es la membrana pelúcea, que es esto que está acá. Esta membrana pelúcea contiene glicoproteínas que son muy importantes y que son llamadas ZP1, ZP2 y ZP3, ¿sí? Las glicoproteínas que están en la membrana pelúcea y que son muy importantes y ya vamos a ver por qué. También contiene obviamente la membrana plasmática, ¿sí? Que es esto que está acá. Acá va a tomar contacto, cuando el espermatozoide pueda pasar todo esto, va a tomar contacto con la membrana plasmática del ovocito. Y obviamente acá vemos el polocito primario, porque es un ovocito secundario, ¿no? Esto que vimos anteriormente, ¿sí? Se los recuerdo igual que para que no se pierdan. El polocito primario puede ser tranquilamente llamado corpúsculo polar o cuerpo polar, ¿bien? Acá les recordamos de vuelta, primera división meiótica, formamos un ovocito secundario y también un primer cuerpo polar o un polocito primario. Luego de la segunda división meiótica, ahora el ovocito secundario va a formar un ovocito maduro y va a liberar un segundo cuerpo polar o corpúsculo polar o polocito secundario, ¿sí? Que dijimos que eran células que no tenían tal importancia porque tendían a desaparecer. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, eso en cuanto, digamos, a la estructura general del espermatozoide y del ovocito en este caso. Ustedes se preguntarán cómo se forma todo este conjunto de capas. Y bueno, eso lo van a ver en el tema de histología, en la parte reproductiva. Acá solamente tratamos de hacernos o enfocarnos más que nada en el proceso de fecundación, en las diferentes fases que van a tener que pasar el espermatozoide con el ovocito secundario para poder finalmente producirse la fecundación. Tenemos que hacer un parante en los espermatozoides, porque los espermatozoides cuando son liberados o cuando abandonan, mejor dicho, el testículo, no están completamente diferenciados, ¿sí? Son inmóviles estos espermatozoides, con lo cual no van a poder fecundar en este caso al ovocito, en este estado. Por lo tanto, los espermatozoides tienen que sufrir dos procesos que los van a preparar para así poder fecundar al ovocito. Uno de esos procesos es la maduración y el otro es la capacitación. La maduración se lleva a cabo en el sistema genital masculino, cuando el espermatozoide va recorriendo o recorre el epididimo, y la capacitación se lleva a cabo en el sistema genital femenino. Digamos un poquito específico esto de o hablemos un poquito de la maduración y de la capacitación. Bien, la maduración, como les dije, se lleva a cabo en el sistema genital masculino. ¿Y qué sucede en este proceso de maduración? Lo que va a suceder son cambios químicos, morfológicos y funcionales por parte de los espermatozoides. Bien, ¿qué pasa? Básicamente los espermatozoides van a modificar su metabolismo, van a variar la carga negativa de su superficie, van a formar vesículas entre la membrana plasmática y el acrosoma y van a adquirir una motilidad que es muy característica, ¿bien? Ahora bien, también este espermatozoide se le van a agregar en su superficie unas glicoproteínas, ¿bien? Se le integran, digamos, a nivel de la membrana plasmática de los espermatozoides estas glicoproteínas, ¿sí? Otro dato también como para decir de lo que sucede en este proceso. Pero ustedes tienen que saber básicamente que son cambios químicos, morfológicos y funcionales por parte de los espermatozoides para poder prepararlos para la fecundación. Todo esto en el sistema genital masculino. Ahora bien, el proceso que sigue es el proceso de capacitación que se lleva a cabo en el sistema genital femenino. En este proceso de capacitación básicamente se va a ir produciendo a nivel de que el espermatozoide vaya avanzando, ¿bien? Vaya avanzando hacia las trompas de falopio. Ahí se va a ir produciendo el proceso de capacitación. ¿Qué pasa en este proceso de capacitación? Lo que sucede básicamente es que van a empezar a modificarse o eliminarse glicoproteínas de la membrana plasmática de los espermatozoides que dijimos que fueron adquiridos en este proceso de maduración. Estas glicoproteínas se van a ir
eliminando o modificando, ¿bien? También lo que sucede es que la permeabilidad de la membrana plasmática digamos, obviamente del espermatozoide, ¿sí? Va a ir cambiando, también va a ir aumentando lo que es la captación de oxígeno por parte de los espermatozoides, aumenta la captación de oxígeno por parte de los espermatozoides y termina adquiriendo el espermatozoide una motilidad que recibe el nombre de hiperactivación, que es muy importante esta hiperactivación, este movimiento que adquieren los espermatozoides para poder fecundar al ovocito. También en este proceso de capacitación lo que se produce es que se van a sentar las bases para que se produzca la reacción acrosómica, que ya vamos a ver de qué se trata esta reacción acrosómica, ¿sí? Ahora veamos las fases de la fecundación. Para poder entender la fecundación la vamos a subdividir en fases, ¿sí? Primero nos ponemos en contexto. La fecundación sucede acá. Como ya ustedes saben, ya repetimos varias veces, en el tercio externo de la trompa de falopio o en el tercio distal de la trompa de falopio, donde llegan varios espermatozoides, pero solamente uno puede fecundar al ovocito secundario, ¿sí? Básicamente lo que vamos a ver en las diferentes fases es cómo el espermatozoide trata de pasar las diferentes estructuras del ovocito secundario para poder llegar a su membrana plasmática, ¿sí? Empecemos entonces con las diferentes fases. Tenemos una primera fase que es la penetración de la corona radiada. La propia palabra ya se lo está diciendo. Lo que sucede en esta fase es una penetración de la corona radiada, ¿bien? En donde básicamente el espermatozoide lo que va a ir haciendo es ir penetrando la corona radiada para tratar de llegar hasta la membrana pelúcida, que es esto que está acá. Ustedes ya saben, como ya vimos, la corona radiada está formada por todas estas células que son células foliculares que están unidas por medio de ácido hialurónico, ¿bien? De modo que el espermatozoide tiene en su membrana plasmática una enzima que se llama hialuronidasa, ¿bien? Es una enzima hidrolítica, ¿sí? De la membrana plasmática del espermatozoide, que luego vamos a ver que hay otra que es igual, está en el acrosoma del espermatozoide, ¿no? Pero en este caso está en la membrana plasmática del espermatozoide. Esta enzima hialuronidasa lo que hace es hidrolizar el ácido hialurónico, con lo cual el ácido hialurónico que une a las células foliculares, ¿no? de la corona radiada lo hidroliza este ácido hialurónico, con lo cual va creando un túnel en el cual el espermatozoide, gracias a sus movimientos de hiperactivación, puede ir avanzando para poder llegar hacia la membrana pelúcida, que es esta que está acá, ¿sí? Eso en cuanto, digamos, a la penetración de la corona radiada. En cuanto a la segunda fase, que es el reconocimiento y la adhesión, lo que sucede en esta fase es básicamente un reconocimiento y adhesión por parte del espermatozoide y de la membrana pelúcida del ovocito secundario, ¿sí? Básicamente el espermatozoide tiene un receptor que se llama receptor galactosiltransferasa 1 y la membrana pelúcida tiene la glicoproteína que hablamos recién, ZP3, ¿sí? Esta glicoproteína es ZP3 y el receptor galactosiltransferasa del espermatozoide van a poder reconocerse, de modo que van a permitir la adhesión del espermatozoide con lo que corresponde a la membrana pelúcida. Bien, lo que sigue ahora es la reacción acrosómica. La reacción acrosómica, que se desencadena obviamente cuando el espermatozoide toma contacto con lo que es la membrana pelúcida. Lo que sucede en esta reacción acrosómica es básicamente una fusión de la membrana externa del acrosoma con la membrana plasmática del espermatozoide, produciendo poros por los cuales van a salir enzimas acrosómicas, ¿sí? Veamos esto con una imagen. Con esto. Acá tenemos el espermatozoide, acá tenemos la membrana interna del acrosoma, acá tenemos su membrana externa. Acá tenemos la membrana plasmática del espermatozoide, ¿no? Acá tenemos al acrosoma y acá tenemos en la región ecuatorial, que también nos va a servir para ver algo más adelante, ¿sí?
Lo que sucede entonces en la reacción acrosómica es esta fusión de esta membrana externa con la membrana plasmática del espermatozoide, produciendo esta fusión de estas membranas y dejando poros, ¿sí? O formando poros por los cuales van a salir las enzimas acrosómicas. Vamos a ver que estas enzimas acrosómicas son importantes para las fases que siguen, ¿sí? Por la fase de denudación y la fase de la penetración de la membrana pelúcida. Bien, perfecto. Entonces, una vez que se ha producido esta fusión de estas membranas externa e interna, desaparecen y nos queda como la membrana plasmática ahora la membrana interna. Bien, esta que está acá, y esto lo podemos ver con esta imagen, ¿sí? Miren, acá tenemos la formación de los poros en la reacción acrosómica, liberación de enzimas. Ahora, esto va a desaparecer, ¿sí? Y nos va a quedar ahora la membrana interna como la membrana plasmática del espermatozoide. Y acá la vemos, ¿sí? Esta es la siguiente fase, ¿bien? Eso sucede básicamente en la reacción acrosómica. La siguiente fase es la fase de denudación, en el cual se produce, como lo dice la palabra, la denudación, o mejor dicho, el desprendimiento de las células foliculares gracias a la enzima hialuronidasa que fue liberada del acrosoma. Bien, todas estas células foliculares se van desprendiendo porque esta enzima hialuronidasa del acrosoma hidroliza el ácido hialurónico, con lo cual va desprendiendo a todas estas células de la corona radiada. Bien, les recuerdo, la corona radiada, así lo ven mejor, es esto. Bien, entonces esta enzima del acrosoma termina sacando a todas estas células, ¿sí? Desprendiendo a todas estas células de la corona radiada. ¿Sí? Esto es la denudación. La fase que sigue es la penetración de la membrana pelúcida. ¿Sí? Como vemos, tenemos la membrana interna del acrosoma, que ahora es la membrana acrosómica interna, que ahora vendría a ser como la membrana plasmática del espermatozoide. Esta membrana tiene receptores que van a poder adherirse con la glicoproteína de la membrana pelúcida llamada ZP2. Bien, al adherirse a esta proteína ZP2, se puede adherir entonces el espermatozoide con la membrana pelúcida. ¿Sí? Y lo que sucede, si consecuentemente o a continuación, es la liberación de la enzima o una enzima acrosina, la cual, acá se los pongo el nombre, bien, acrosina. Esta enzima acrosina lo que hace, que es liberado obviamente del acrosoma, fue liberado del acrosoma, esta enzima acrosina en realidad es liberada como una proacrosina, pero bueno, después cuando se une, cuando toma contacto estos receptores del espermatozoide con la ZP2, se forma lo que es la acrosina. Esta acrosina, lo que ustedes deben saber es que va a formar un túnel, bien, va a ir hidrolizando la membrana pelúcida y va a formar un túnel para el espermatozoide, ¿sí? De modo que el espermatozoide va a ir penetrando la membrana pelúcida para tratar de llegar hacia la membrana plasmática del ovocito secundario, ¿sí? Además, el espermatozoide obviamente se va a ir moviendo por sus movimientos de hiperactivación, ¿bien? Entonces, la acrosina le hace un túnel y por el movimiento de hiperactivación, el espermatozoide va a ir avanzando hacia la membrana plasmática del ovocito secundario. ¿Perfecto? La fase que sigue es la fusión. Es así como se le dice la palabra. Bien, es una fusión del espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito secundario. ¿Sí? Una vez que se fusionan, esto se llevan a cabo por proteínas fusógenas, ¿sí? Una vez que se fusionan, los movimientos de hiperactivación del espermatozoide ceden. ¿Bien? ¿Y dónde o qué parte del espermatozoide se va a unir o se va a fusionar con la membrana plasmática del ovocito secundario? Les dije anteriormente que tengan en cuenta esta región ecuatorial, ¿sí? El espermatozoide se va a fusionar con el ovocito secundario
por medio, ¿sí? O digamos en su región, de esta región ecuatorial. Bien. Y en cuanto al ovocito secundario, no importa, se puede, digamos, fusionar en cualquier parte del ovocito secundario, ¿sí? Cualquier parte de toda su extensa. Recordemos que el ovocito secundario tiene en esta membrana plasmática muchas microvellosidades, ¿sí? Tiene muchas microvellosidades que permiten, digamos, que se fusionen con esta región ecuatorial del espermatozoide. Muy bien. También les tengo que decir como dato que cómo ingresa, ¿no?, este espermatozoide. Lo que va a ingresar primero al ovocito es la parte posterior de la cabeza del espermatozoide, todo el cuello, toda la cola del espermatozoide y finalmente va a ingresar a la parte anterior de la cabeza. Que ingresa, digamos, como si fuera un proceso muy parecido a la fagocitosis. La cuestión es que ingresa, ¿sí? Ahora bien, también les tengo que decir que el ADN y el centriolo del espermatozoide, estos sí se van a aprovechar, van a ser utilizados, pero las mitocondrias y el axonema van a desaparecer. Bien, tienen que tener en cuenta también eso. Perfecto, eso en cuanto a la fusión, espero que se haya podido entender más o menos eso. Ahora bien, la fase que sigue es el bloqueo de la polispermia. Como ustedes saben, un solo espermatozoide puede fecundar, los otros no. Esto sucede básicamente porque cuando se fusiona el espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito, lo que sucede es que se dan reacciones, modificaciones por parte del ovocito para sacar o para despachar a esos espermatozoides que traten de fecundar, ¿no? Una de estas reacciones que se produce se llama la reacción cortical. Esta reacción básicamente consiste en la exocitosis de enzimas citrolíticas que están contenidas en el vesícula de secreción de los gránulos corticales, ¿sí? Que estos están debajo, digamos, de la membrana plasmática del ovocito. Estas enzimas, dentro de estas enzimas encontramos una proteasa, que lo que hace la proteasa es básicamente modificar a la glicoproteína ZP3 e hidrolizar a la ZP2, con lo cual produce estos cambios bien moleculares y al producir estos cambios termina provocando, digamos, la inmovilización y la expulsión de los espermatozoides que están atrapados en esta membrana pelúcea, ¿no? ¿Sí? De modo que no pueden fecundar estos espermatozoides, los echan, por así decirlo, ¿sí? Los sacan, los expulsan. ¿Está bien? Eso básicamente es el bloqueo de la polispermia para que solamente un espermatozoide pueda ser el que fecunde al ovocito. Muy bien, eso es la fase 7. La fase 8, podríamos básicamente llamarlo como reasunción de la segunda división meiótica por parte del ovocito, es decir, el ovocito, si recordamos anteriormente, como habíamos dicho, empezaba la segunda división meiótica, pero no la terminaba, solamente la terminaba si era fecundada, por lo tanto, ahora reanuda la segunda división meiótica y correspondería, digamos, esto a la fase 8, ¿sí? La fase 9 es la formación de los prosnúcleos masculino y femenino, ¿sí? Acá los vemos. Acá vemos el pronúcleo masculino y acá vemos el pronúcleo femenino, ¿sí? Y acá vemos básicamente también el polocito secundario, ¿sí? Esas células que, digamos, que decíamos que se liberaban, ¿sí? Muy bien. La fase 10 es lo que corresponde a singamia y anfímixis. Básicamente, acá vemos lo que corresponde a lo que es la unión de... Acá vemos lo que es la singamia, ¿sí? Esto, la singamia básicamente corresponde a la unión de los prosnúcleos, ¿sí? Pierden sus cariotecas los prosnúcleos y se fusionan. Bien, esto es la singamia. Y luego tenemos la anfímixis, es esto que está acá. Básicamente lo que sucede acá es que ya los cromosomas, ¿sí? Se vuelven a condensar y se ubican en una zona ecuatorial de la célula. Vemos, ¿sí? Zona ecuatorial de la célula. Como si estuvieran en una metafase mitótica común. Esto se denomina anfímixis, ¿sí? Metafase de la primera división mitótica. Perfecto.
Y acá con la anfígnesis terminaría, digamos, la fecundación. Lo que continúa luego, son las fases de mitóticas, de mitosis, de la segmentación del cigoto, que esto ya corresponde a la primera semana, consecuencias de la fecundación, ¿sí? Es decir, luego de la fecundación, ¿qué nos queda? Bien, como consecuencia de la fecundación se va a restablecer el número diploide de cromosomas, se va a formar una célula completa, y acá les tengo que resaltar que el ovocito es el que aporta todo el citoplasma del cigoto, que está repleto de organoides y de sustancias nutritivas, ¿bien? Por otro lado, en cambio, el espermatozoide es el que cede el centriolo. También les tengo que destacar acá que hay una relación alterada, ¿bien? Nucleocitoplasmática alterada por el hecho de que el cigoto tiene un citoplasma enorme, bien, muy grande, ¿sí? Por otro lado, como consecuencia también se va a redistribuir el material citoplasmático, se va a determinar el sexo cromosómico y se van a iniciar las divisiones mitóticas, que son las que se corresponden con la primera semana